La Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia y la Asociación de Floristas de Aragón han presentado este jueves una ofrenda a la Virgen del Pilar para conmemorar su llegada a la capital aragonesa. En el acto han estado presentes varios miembros de las entidades organizadoras, así como decenas de devotos que no han querido perderse la misa conmemorativa del día, un evento que tiene varias lecturas. Hemos rescatado un día que estaba en el olvido, como era el 2 de enero, el día de la llegada de la Virgen aquí a Zaragoza. Hemos hecho una labor caritativa mediante la aportación que vamos a entregar a Cáritas. Hemos hecho un homenaje a una institución como es la Basílica del Pilar y su Virgen, que es muy apreciada y muy venerada por los católicos y apreciada en general por todo el mundo, católico y no católico. Hemos reactivado también las ventas en el sector de las flores, que es un sector muy alicaído con la crisis. Por tanto, estamos tremendamente satisfechos. Esta acción se incluye dentro de la campaña Abetos Solidarios, que ha logrado vender hasta la fecha unos 400 árboles, en los que los compradores han podido escribir sus buenos deseos para el año 2014. La iniciativa partió un poco de federación, que nos propusieron poder colaborar con Cáritas realizando algún tipo de trabajo. Y se nos ocurrió usar este tipo de pino, que es un pino Goldcrest, que luego aparte se puede replantar, que se replantará por medio de parques y jardines en diferentes parques, diferentes jardines de Zaragoza. Los abetos se pueden seguir comprando en los establecimientos asociados hasta el próximo 6 de enero.